Y aquí empieza nuestro bloque de entrevistas y vamos a hablar de un tema, como presentamos al inicio, que es de verdad muy interesante y muy importante, que tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la manera en que empezamos a mirar a estos bebés, que de alguna manera también va a determinar la manera en que ellos mismos se miren. Y para eso invitamos a una profesional que además le vamos a agradecer porque está ya casi por parir, así que es la última nota sin su segunda nena, así que vamos a agradecerle especialmente. Ella es Eliana Salutowski. Contamos que Eliana es psicóloga licenciada en la Universidad de Buenos Aires con honores, tiene muchísima formación de posgrado en vínculo temprano, parentalidad, desarrollo infantil y primera infancia, hace clínica de niños, adolescentes y adultos y se dedica mucho al acompañamiento durante el embarazo y el puerperio, orienta a padres y se dedica también a la psicoterapia infantoparental. Fundó y administra Bien Creando, pueden buscarlo en las redes, y aparte es miembro de la comisión directiva de IAN Argentina. Te damos los buenos días Eli, y gracias con esa panzota que te imaginamos ahí, gracias por esta entrevista. Gracias, Vane, por ese recibimiento. Bueno. Un gusto poder estar acá. Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos, que estás en esto hace mucho, y que podés llevar un poquito de luz, porque un poco las entrevistas tienen el fin de poder mostrar a un nivel más lego ciertas cosas que quizá las aprendemos después que pasaron. Y ahí empezamos a hablar de crianza, y la pregunta que empieza esta entrevista sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crianza respetuosa? Bien, mira, yo cuando intento definir un poco lo que para mí es la crianza respetuosa, lo entiendo como una posición ética en la vida. Es una manera de posicionarse subjetivamente frente a un otro que es semejante y diferente a la vez, ¿no? Es reconocer a esas infancias, a esos niños o niñas y adolescentes también, como un ser que es diferenciado de mí, aunque dependa puramente de mi cuidado. Porque muchas veces se presta esta confusión, ¿no? Al haber quizás en los niños esta dependencia o esta demanda de cuidado, pareciera que nos pertenecen. Pero los niños son sujetos de derecho, no nos tenemos que olvidar eso, ¿no? Y hay que valorar y aceptar a ese otro, otra, en su singularidad. Entonces creo que la crianza respetuosa, si la tenemos que pensar, a mí me gusta pensarla desde acá, ¿no? Es respetar a ese niño como otra persona diferente de mí, aunque dependa de mi cuidado. Sí. Son las primeras etapas. Sí, y es muy interesante lo que decís, Eli, porque de alguna manera la idea es poder ver el otro como un otro legítimo otro y como un otro completo, no alguien que estamos construyendo. Ese bebé, ese niño es completo y sí necesita de nuestro cuidado, pero se produce esto y muchas veces ocurre esto, y vos lo habrás visto también en la clínica, que hay como una sensación de posesión, ¿no? Esto de abrigate porque tengo frío, que quizá puede ser algo que ocurre, pero que de alguna manera tenemos que llevar foco en entender que el otro es otro y que puede tener otros gustos. Y también es, como decís vos, una postura filosófica, porque en realidad el respeto no solo es a nuestros hijos, es respeto al otro por ser diferente. Exactamente, lo que pasa es que la infancia es una población muy vulnerada todavía, ¿no? Exacto. En todos sus derechos. Sí. Y está como esta creencia instalada de que como es mi hijo, digamos, yo puedo hacer lo que quiera con este niño. Y la realidad es que no. Y otro concepto que también está muy arraigado y que hay que empezar a deconstruir es el de tabula rasa, eso, porque el niño es un cuerpo vacío que hay que llenar. Y esto tampoco es así, ¿no? Esto que vos decías que son seres completos y singulares. Y en esta línea, cuando hablamos de respeto, también aparece algo que es de verdad importante, porque se malentiende esta crianza respetuosa, positiva, diferentes nombres que le dan, con algo que tiene casi como que ver con mirar al niño como un dictador, ¿no? Como que no hay límites, que la crianza respetuosa tiene que ver con el colecho, o esto de se hace lo que el niño quiere, y sería bueno que aclaremos esto, ¿no? Que el límite es un acto de amor, y entonces en la crianza respetuosa el respeto también tiene que ver con el límite. Totalmente. Nada más lejano al respeto y al amor que la falta de límites, digamos, ¿no? Entendiendo los límites como
como una forma de cuidado, a mí me gusta pensarlo como un marco, como algo que contiene, ¿no? Que ordena, que organiza. Otra cosa que no es la crianza respetuosa es la inversión de roles o la simetría en el vínculo. No somos amigos, nuestros hijos no necesitan amigos, necesitan madres y padres o cuidadores, vamos a decir, quien sea que ocupe ese rol o que le desempeñe. Con lo cual el vínculo es de asimetría. ¿Sí? El problema no es el límite en sí mismo en general, sino es cómo lo bajamos, cómo lo comunicamos, cómo se transmite, ¿no? Ese límite. Y otra cosa que no es, que vos también nombrabas, es una receta, ¿no? O una lista de ítems a tildar. Esto, bueno, hago colecho, hago porteo, hago la lactancia exclusiva. Bueno, esto no implica, puede ser parte, pero no define específicamente una crianza respetuosa. Y esto que decís también empieza a ser interesante para enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de crianza respetuosa, porque el tema de la simetría es fundamental y nos interpela también como adultos, porque hoy vemos, por ejemplo, que esta simetría puede ser bastante entendida cuando hablamos de niños o bebés, en donde evidentemente este niño más vulnerable va a mostrar esta simetría. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de adolescentes? Y quizá esta simetría que existió y que puede empezar a borrarse en esto de ver al adolescente como un par. Y eso lo vemos mucho, ¿no? Desde las conversaciones, desde cierto lugar que a lo mejor el padre o la madre le da a este adolescente y en donde quizá lo pone en un lugar, casi no digo de inversión de roles, pero desde un lugar casi como par. Totalmente, y con los adolescentes sucede algo. A mí me gusta pensar siempre la comunicación con los adolescentes, incluso en el espacio terapéutico, como el método socrático, ¿no? En esto de co-construir con ellos, ¿no? Entendiendo que si bien obviamente es una etapa mucho más tardía del desarrollo, todavía el cerebro es súper inmaduro, con lo cual necesitan un montón de acompañamiento. Es un cerebro inmaduro que va a estar terminado, digamos, de madurar hacia los 23, 25 años, con lo cual todavía necesitan mucho acompañamiento, pero desde un lugar que también los deje a ellos experienciar, ¿no? En este proceso de subjetivación que van transitando. Y está bueno como adultos poder acompañar. De todos modos, esto es a lo largo de todo el desarrollo, ¿no? El concepto de autonomía progresiva, es nunca hacer por el otro lo que el otro puede ir haciendo por sí mismo. Y me parece un concepto interesante también para siempre tenerlo presente. Obviamente adaptado a las posibilidades que el desarrollo de esa persona en crecimiento vaya siendo capaz de sostener. Exacto. Y con los adolescentes lo vemos porque de alguna manera este niño que fue dejado con esta autonomía y que empieza a poder cuidarse por sí mismo, respetando sus ciclos vitales, quizás llega a una adolescencia en donde no se expone a lo mejor a riesgos porque fue mirado, porque fue enseñado a valorarse por lo que es. Y muchas veces, lo hablamos antes de empezar, estas cosas que a lo mejor no fueron las mejores, no condena a un padre, no es un juicio de valor, sino que lo pone en un lugar de responsabilidad de poder quizá reparar lo que no fue antes para ir de a poquito dando esa autonomía, dando esta mirada confiada, porque es como decís y como planteás, Eli, el cerebro, uno cree que el adolescente ya está, ya lo eduqué, y no, el cerebro todavía necesita un poco y bastante de regulación de un otro, ¿no? Y algo que está bueno para pensarnos como madres, padres o cuidadores es entender, ajustar como la expectativa a lo que el otro puede, ¿no? Porque muchas veces, muchas frustraciones en las consultas que recibimos, sobre todo en orientación a padres, tienen que ver con eso, ¿no? No me hace caso, o bueno, yo le digo y no lo hace, sean niños pequeños o por ahí preadolescentes o adolescentes. Y en realidad tenemos que entender un poco, a veces la psicoeducación nos echa luz en esto de entender en qué etapa del desarrollo están, sobre todo a nivel neurocognitivo, como para entender de qué son capaces. Por ejemplo, los adolescentes todavía tienen muy madura la zona del control de impulsos. Entonces, bueno, entender esto nos permite también hacer una interpretación
justamente están, ¿no? Y esto también nos permite acompañar de una manera más amorosa y respetuosa de esos procesos internos que ellos están transitando. Sí, yo pensaba muchas veces el consejo casero es no tomarlo, no lo tomes como personal, ¿no? El grito, lo que puede comunicar, quizá de mala manera un adolescente, en el fondo tiene que ver con otra cosa y que quizá lo que más necesita es estar, acompañar, ¿no? Casi como lo que pasa con esto del time out, que es de alguna manera criticado, porque fue también tan usado, de pensar que en el caso también de un adolescente, pero sobre todo el caso de un niño, la forma de ayudarlo es dejarlo solo, para que piense. Y un niño que está desregulado y un adolescente que está desregulado, lo que más necesita es la presencia de un otro, ¿no? Absolutamente, sobre todo en la infancia temprana, este es un concepto fundamental a tener en cuenta. El cerebro de la cría humana es súper inmaduro al momento del nacimiento, no tiene ni el 25% de lo que es el cerebro de un adulto, con lo cual pretender que un niño pequeño se autorregule es esperar algo que nunca va a ocurrir. Por eso hablaba de la psicoeducación y de ajustar la expectativa, ¿no? Muchas veces lo que falta es la expectativa de que el niño, niña o adolescente debiera comportarse de una manera diferente a la que lo hace cuando no tiene la capacidad de hacerlo. Sí. Y obviamente que esto es, el desarrollo es progresivo. Entonces, si nosotros no hemos podido heterorregular, que sería brindar una regulación externa a este niño que está desregulado cuando carece de la posibilidad de hacerlo por sí mismo, para luego llegar a un momento de corregulación en donde acompañamos al niño a que se empiece a poder regular a través de la respiración, a través de alguna herramienta que podamos brindarle, para que en algún momento de su desarrollo llegue a una autorregulación. Es imposible después creerlo. Digo, ¿cuántos adultos conocemos que todavía carecen de esta posibilidad o al menos tienen la dificultad en la autorregulación, ¿no? Esos son procesos y son progresivos. Y los procesos progresivos nunca son lineales, como todo proceso, digamos. Sí, sí. Y esto que comentás del adulto desregulado, dentro de la crianza, pensaba que útil y qué situación benéfica y rica el día que seamos padres, el poder también estudiar nuestra propia historia de vinculación, porque muchas veces este padre o esta madre que no puede autorregularse definitivamente va a ser poco capaz de regular a un niño. Entonces digo, el conocer esta historia nuestra que se vuelve a actuar de alguna manera, que vuelve a aparecer en el momento de cuando uno es padre o madre, digo, qué interesante esto, el poder estudiar nuestra propia historia, vincular con nuestras propias figuras significativas que nos van a ayudar a quizás ser una mejor versión de lo que nosotros tuvimos. Absolutamente, y me parece que la parentalidad es un momento bisagra en la vida de una persona para poder revisar y sanar, ¿no? Estas heridas, estos niños heridos que llevamos dentro, para poder justamente convertirnos en aquellos adultos que nosotros incluso necesitamos cuando fuimos niños, ¿no? Y ahora convertirnos en esos adultos tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos, ¿no? Nunca es tarde, siempre tenemos la posibilidad, esto que decías, no está escrito en piedra, ¿no? La manera en que los recursos, la manera de vincularnos, todo esto se puede desarrollar, siempre es el mejor momento para empezar. Totalmente, totalmente. Y vamos a entrar en unos minutos que nos quedan, vamos a entrar en un tema que es un tema nuevo, porque es un tema difícil, porque es un tema que quizá, bueno, yo soy bastante o un poco más grande que vos, Eli, pero está todo el tema ahora de lo que tiene que ver con la elección a nivel sexual y de género, ¿no? Sexual quizá no tanto, sino la elección de género. Y pensaba en estas situaciones en donde el niño empieza a tener necesidades diferentes respecto a lo que ya viene organizado, o mismo el adolescente que no se permitió conectar
con algo que necesitaba y lo hace de adolescencia. Y me refiero a esto básicamente porque hay muchos casos que conozco y que empiezan a aparecer de transgénero, en donde a lo mejor tenemos un niño que, varón, hombre, es decir, varón desde la sexualidad, que empieza a sentir deseo de vestirse como mujer, de mostrarse socialmente como mujer. Y acá me aparece algo que es interesante también en lo que es la crianza respetuosa, que es el amor incondicional, ¿no? ¿Cómo podés vos relacionar esto del amor incondicional con la aceptación aún en desacuerdo, ¿no? De alguna manera. Bueno, tiene que ver un poco con lo que veníamos charlando. Yo cuando tengo que pensar en la incondicionalidad del amor, lo primero que se me ocurre es pensar, ¿no?, que el otro no tiene que hacer nada para ganarse nuestro amor y no hay nada que pueda hacer que lo haga, que lo pierda. Que no quede sujeto a ciertas condiciones, ¿no?, valga la redundancia. No solo lo pienso en esto que traes, que es súper interesante y que es algo que desde la ESI, la verdad es que se viene trabajando muchísimo por lo bueno de que esto esté ahora sobre la mesa, ¿no? Y que hablemos un poco de los mandatos, de las expectativas, de cómo nos atraviesan los estereotipos de género. Pero mucho más allá de eso, en la crianza todo el tiempo, o muchas veces estamos condicionando el amor. Pienso en las fiestas que se vienen ahora dentro de poco, ¿no? Y cómo también ahí condicionamos el amor. Si haces esto, te doy esto, si haces esto, te doy, ¿no? Si me das un beso a través de los chantajes, de las amenazas, de las manipulaciones. Esto también es una condición que le ponemos al amor. Y un poco es lo que va vapuleando el vínculo, ¿no? Sí. Entre muchas otras cuestiones, digamos, esto lo que hace es perjudicar el vínculo de confianza, porque no es un vínculo donde yo pueda estar disponible, más allá de que estemos de acuerdo o no. Sí. Es decir, puedo estar incluso en desacuerdo, puedo estar incluso enojada, porque, a ver, los adultos tampoco somos máquinas, entonces nos pasan cosas. Mi hijo puede hacer algo que a mí me enoje, pero esto no va a hacer que yo deje de amarlo. Exacto. Es decir, el amor tiene que ver por lo que el otro es, no por lo que el otro hace. Exactamente. Y digo, qué duro en niños que a lo mejor no se animan por miedo a decepcionar, decir su verdad, y que quizá cuando lo hacen, si lo hacen desde un lugar muy culposo, muy de sentir que están desilusionando un modelo, y qué atentos tenemos que estar como padres de no dar nada por sentado, ¿no? Porque de alguna manera sería muy triste para un padre pensar que un hijo hace lo que uno quiere a costa de su propia vida y su propia felicidad. Por eso está bueno también revisarnos, ¿no? Revisar nuestra propia historia, trabajar en nosotros mismos. Sería ideal poderlo hacer, digamos, antes de que la parentalidad nos encuentre, pero siempre podemos hacerlo durante, de modo tal de de cortar esta cadena transgeneracional donde muchas veces ubicamos a los niños como que vienen a completar un proyecto personal, ¿no? O eso, por ciertos estereotipos o expectativas que la sociedad muchas veces tiene en relación no solo a la identidad de género. Y como decimos, Eli, con esta voz que me queda, no hay recetas, no hay tips, pero hay consejos que podemos dar desde un lugar de estudio, desde un lugar de evidencia. ¿Cuáles serían estos focos que como adultos podemos hacer para facilitar esta infancia más feliz de alguna manera? Digamos, desde este lugar, como planteaste, el tema de quizás estudiar nuestra propia historia, ¿qué otras cosas aconsejarías? Sin duda revisar nuestra propia historia, ¿no? Eso es un gran regalo que podemos hacerle a nuestros hijos. Otro concepto que a mí me gusta mucho utilizar y pensar es el de las hipótesis benévolas, ¿no? Siempre de una situación que no entendamos, tratar de quedarnos con la hipótesis más benévola posible, porque lo que nos va a permitir hacer una buena interpretación o una mejor interpretación en cuanto a la calidad, ¿no?,
de la conducta del niño o del adolescente, es dar una respuesta más sensible. No es lo mismo si yo pienso que me lo está haciendo a propósito, que si yo pienso que lo está haciendo porque no puede hacer otra cosa, o porque tiene sueño, o porque tiene alguna necesidad insatisfecha. Entonces, eso me va a ubicar en un lugar mucho más sensible de poder dar una respuesta contingente, una respuesta adecuada, oportuna, y eso, por un lado, va a satisfacer la necesidad que tenga mi hijo, y por otro lado, más importante aún, es que va a fortalecer el vínculo, en esto de lo que hablábamos, ¿no? Porque va a hacer no solo que el niño se sienta amado, sino que esto en algún momento se introyecta, y este amor que en algún momento viene de afuera del cuidador, ¿no? De sentirse amado por este cuidador, en algún momento se convierte en nuestra voz interior. Y entonces empieza a gestarse lo que luego va a ser la autoestima, la autoimagen, ¿no? El sentirse valioso, el sentirse merecedor de ese amor, que es un poco lo ideal, ¿no? Después vemos muchos adultos con una autoestima herida, lastimada, y tiene que ver con eso. Entonces estamos sembrando las semillas para el futuro. Absoluta. No solo en lo vincular, sino y sobre todo en el autoconcepto. Totalmente, y en la posibilidad de que ese adulto después pueda transmitir algo diferente a sus propios hijos. Así que, Eli, un gustazo poder hablar con vos, y sobre todo en este esfuerzo tuyo, ya estando ahí sobre el punto de dar a luz a una nueva niña. Te mandamos un beso enorme y te deseamos muchísima suerte, y seguimos obviamente en contacto. Por supuesto. Gracias, Vane. Bueno, un beso para todos. Muchas gracias por la invitación, y cuando quieras nos volvemos a encontrar para charlar. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando entonces con Eliana Zatulowski. Ella es especialista en acompañamiento, en crianza respetuosa, en parentalidad.